Bueno, pues vamos a iniciar la eh, clase de esta semana. En realidad es un repaso ya de todo lo que se ha estado viendo durante el curso. De todas maneras, lo vamos a revisar. Voy a compartirles mi pantalla. Ok, bueno, vamos a ponerlo en el formato adecuado. Ahí está. Bueno, entonces vamos a ver los estados financieros que los hemos estado viendo ya durante todo el curso, a lo largo del curso, y vamos viendo, ¿no? Entonces, primero hay unos estados financieros básicos, que son dos, son el estado de situación financiera o balance general, que describe los activos, los pasivos y el capital. Y dentro del estado de resultados están los ingresos, los costos y gastos y la utilidad y pérdida. Luego tenemos el concepto objetivo e importancia, y aquí vendría la clasificación de los estados financieros. Eso ya nada más es para qué los utilizamos y su importancia. Entonces, tenemos que los estados financieros van a ser la representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad en una fecha determinada o por un periodo definido. Su propósito general es proveer información de una entidad acerca de la situación financiera, del resultado de sus operaciones y los cambios de su capital contable en sus recursos o fuentes. Tal información es útil, ¿no? Y bueno, para los administradores, para los directivos, para muchos, para lo que se llaman las partes interesadas. Y la información financiera, pues es cualquier tipo de información que exprese la posición y desempeño financiero de una entidad. Ahora, aquí el objetivo esencial es ser de utilidad al usuario general en la toma de decisiones económicas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Pues podemos destacar algunos que son, eh, se puede decir que los estados financieros tienen como objetivo proporcionar la información relacionada con los recursos económicos que controla la entidad o la empresa, la organización, estructura también proporcionar información de sus fuentes de financiamiento, o sea, de dónde se está financiando, la actividad operativa, los flujos de efectivo, o sea, los flujos de efectivo es hacia dónde se invierten estos flujos que obtiene de esas fuentes de financiamiento, y las políticas contables, ¿no? El entorno, viabilidad como negocio en marcha. Esto permite a los usuarios el apoyo en la toma de decisiones. ¿Para qué? Pues para las inversiones o asignación de recursos, otorgar créditos por parte de los proveedores y acreedores, ¿no? Evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos e ingresos, distinguir el origen y las características de los recursos financieros, diagnosticar cómo se ha manejado la entidad y evaluar la gestión administrativa, conocer la entidad, su capacidad de crecimiento, generación y aplicación del flujo de efectivo, ¿no? Etcétera. La importancia, bueno, pues ya hemos hablado, hemos dicho que radica en que son la base de la gestión financiera empresarial. Estos análisis, el análisis de los estados financieros, pues va a determinar el camino que tomará pues la junta directiva o la administración, ¿no? Para garantizar el crecimiento económico de la organización. Entonces, son importantes para administrar las decisiones financieras de la empresa y conocer el rendimiento, desarrollo y crecimiento de la misma, ¿no? También para conocer los factores que la afectan, comparando, por ejemplo, los estados financieros de periodos anteriores, ¿no?
la presentación de resultados a los propietarios, socios y accionistas y demostrar solvencia ante sus acreedores. Los acreedores son aquellas entidades a quienes les debemos. Entonces, se clasifican los estados financieros según su propósito. Si es de propósito general, pues está el balance general o de situación financiera, está el estado de resultados, que son los dos que hemos venido manejando, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera, el estado de flujo de efectivo, el estado financiero consolidados, y nada más. Y en el caso del propósito especial, pues es, por ejemplo, el balance inicial o estado de situación financiera, en este caso para que pueda conocer la situación inicial del patrimonio de esa entidad. Esta, por ejemplo, este tipo de estado financiero, pues se utiliza, por ejemplo, cuando entra una nueva administración a una empresa. Entonces es conveniente dejar claro en qué estado la encontró. Luego está el estado de costos para conocer de forma detallada las erogaciones y cargos que se realizaron para producir los bienes, ¿no? Estado de inventarios es la comprobación detallada de las existencias de la partida del balance general. Y los estados financieros extraordinarios que se preparan durante el transcurso de un periodo como base para realizar ciertas actividades. Luego está por su naturaleza, son los básicos y los analíticos. Entonces, aquí otra vez vamos a encontrar que están, por ejemplo, el estado de situación financiera, el estado de resultados, estado de flujo de efectivo y el estado de cambio en el capital contable, ¿no? Y en los analíticos, pues expresan los principales conceptos de una cuenta o de varios grupos de cuentas, ¿no? Y por ejemplo, para ver qué sucedió con específicamente ese grupo de cuentas, ¿no? El ejemplo, pues está el estado de costos de producción, estado de costos de lo vendido y proyecto de aplicación de utilidades. En función de las cifras que se presentan, pues son estáticos o dinámicos. Ejemplo, sería el estado de situación financiera o balance general, sería el estático. O dinámicos pueden ser, por ejemplo, el estado de resultados. Ambos los hemos venido manejando, ¿no? El balance de situación financiera, pues se maneja la estructura económica y la estructura financiera, ¿no? La estructura económica, pues son los activos los tenemos divididos por existencias, el activo circulante y el activo fijo o que no es corriente. Tenemos en el activo circulante, pues de las existencias, lo realizable y lo disponible. Ahorita más adelante vamos a especificar qué es cada uno de ellos. Y al activo fijo también se le llama inmovilizado porque no es fácil realizarlo o venderlo, ¿no? O convertirlo en líquido. Y del otro lado, en la estructura financiera tenemos el pasivo y el patrimonio neto, ¿no? Entonces tenemos a los proveedores, la cuenta de proveedores, la cuenta de acreedores, que son cuentas deudoras, y tenemos deudas de corto plazo, ¿no? Tenemos el patrimonio neto y tenemos también, por ejemplo, el patrimonio fijo o patrimonio no corriente, que pueden ser deudas de largo plazo. Luego está el activo circulante. Está el activo circulante en donde, por ejemplo, tenemos los valores de liquidez inmediata o que pueden convertirse en efectivo rápidamente. Entonces, tenemos el dinero en caja. Ejemplos de estos pues, son el dinero en caja, en bancos, inversiones en valores que se pueden convertir rápidamente en líquido, cuentas por cobrar de clientes, también se considera un activo circulante, y los inventarios, ¿no? En depósito
que están de materia prima, producción en proceso y producto terminado. Entonces estos activos circulantes, pues puedo tenerlos como, se pueden dividir en lo que son existencia, realizable o disponible, y aquí, por ejemplo, las existencias, pues son las materias primas y los componentes implicados y consumidos en el proceso productivo, ¿no? Como pueden ser los envases, productos semiterminados, también productos terminados, etcétera. En el caso de lo realizable, pues son deudas que los clientes y los deudores de la empresa mantienen con ella a corto plazo, ¿no? Y que se convertirá en disponible en menos de un año. Entonces, esto también se considera un activo de corto plazo o circulante, ¿no? Disponible, pues es el dinero que dispone la empresa en efectivo y en cuentas corrientes, como sería la tesorería, o también puede ser en inversiones a corto plazo. Luego, lo que serían activos fijos no corrientes, que serían los inmovilizados, lo que se considera como inmovilizados sería terrenos, edificios, maquinaria y equipo, equipo de oficina y equipo de transporte. Entonces, también hay otros activos que serían, por ejemplo, alquileres pagados por anticipado, patentes y marcas, primas de seguro, etcétera, ¿no? Que los vamos utilizando conforme va ocurriendo el tiempo, ¿no? El pasivo circulante sería el pasivo, también llamado pasivo corriente, pues son deudas que tiene la empresa que tiene que pagar en un periodo menor a un año. Y entonces, pues estos son cuentas como las de proveedores, créditos bancarios a corto plazo, impuestos por pagar, acreedores diversos, en fin, pero todos a un periodo de pago de menor a un año, ¿no? El pasivo a largo plazo o no corriente sería, pues, obligaciones con bancos, por ejemplo, a largo plazo. Podría ser, por ejemplo, la hipoteca, el pago de hipoteca pues de un edificio que adquirió la empresa, ¿no? Y que está, por decir algo, a pago, se contrató a 5 años, por decir algo, ¿no? Entonces, ese es un activo a largo plazo. Documentos por pagar, también es el mismo caso, tiene que ser mayores a un año. Maquinaria de equipo, que también pudo haber sido comprado de esta misma manera, ¿no? Y otros pasivos pueden ser anticipos que se tienen de clientes, ¿no? Por entrega de productos o servicios y alquileres cobrados por anticipado, ¿no? Eso también podría ser, por ejemplo, otros pasivos. Entonces, en el capital, pues podríamos decir que refleja los conceptos relativos a las inversiones e intereses que los socios tienen en su carácter de dueños de la identidad. Vamos a ver que se deriva normalmente de las inversiones directas de los propietarios, reservas y ganancias o pérdidas obtenidas por el negocio. Entonces, vamos a ver que el capital contable se utiliza para las entidades lucrativas, ¿ok? Y patrimonio se utiliza para las no lucrativas. Sin embargo, ambos normalmente es un término que se puede utilizar como un sinónimo. Bueno, el estado de resultados ya lo conocemos, ¿no? Tenemos lo que son ingresos operacionales, que serían las ventas, menos costos de venta, y esto nos daría la utilidad bruta. A la utilidad bruta le quitamos los gastos operacionales, esto nos daría la utilidad de operación, y a esta utilidad de operación le quitamos los gastos financieros y nos daría la utilidad antes de impuestos. A esta utilidad le quitamos los impuestos y sería la utilidad neta. Finalmente vendría lo que sería el pago de dividendos, que nos daría la utilidad o pérdida del ejercicio. ¿Ok? Luego tenemos lo que son, vamos a ver algunas principales cuentas de lo que es un activo. Por ejemplo, tenemos cajas, bancos, mercancías, clientes,
documentos por cobrar, pero acuérdense que tiene que ser, por ejemplo, si es circulante, pues tiene que ser menos de 12 meses, ¿no? Deudores diversos, el IVA acreditable, como esto también es una entrada, porque no lo acreditan, ¿no? Es una entrada, se considera una entrada de dinero, pues esto es un activo. Pagos anticipados, anticipo a proveedores, terrenos, etcétera, ¿no? Edificios, equipo de cómputo, equipo de reparto, depósitos en garantía, en fin, documentos por cobrar de largo plazo también, patentes y marcas. Eso también es, las patentes y las marcas también se consideran como un activo, ¿no? Gastos de instalación, papelería y útiles, gastos de organización, publicidad, primas de seguros, rentas pagadas por anticipado, intereses pagados por anticipado, etcétera, ¿no? Esas serían algunas de las principales cuentas de activo. Vamos a ver algunas cuentas de pasivo, ¿no? Como proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, el IVA por pagar, aquí es al revés, en lugar de que no lo acrediten, es el que tengo que pagar, por lo cual pues es una salida de dinero. Anticipo de clientes, como ya me lo pagaron, pues yo lo debo, ¿no? Yo debo porque no he entregado el bien, entonces se considera un pasivo. Cobros anticipados, eh, impuestos por pagar, etcétera, ¿no? Documentos por pagar a largo plazo, intereses cobrados por anticipado, también, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que sería la estructura del estado financiero, del estado de resultados, sería, por ejemplo, las ventas totales, pero también puedo tener, por ejemplo, unas cuentas que afectan directamente esto, como pueden ser las devoluciones sobre venta o las rebajas sobre ventas, ¿no? Por ejemplo, que les estoy dando algún descuento o también descuento sobre ventas, ¿no? Entonces, aquí estas cuentas van a afectar las ventas totales, ¿no? Y estos serían, ¿cómo se llama? Serían deducciones, ¿ok? También podrían ser, por ejemplo, las devoluciones, por ejemplo, compras o gastos de compra, devoluciones sobre compra, ¿no? Rebajas sobre compras, etcétera. Esto también tendríamos, se refleja, ahorita les voy a enseñar cómo, ¿no? En el estado de resultados. Aquí, por ejemplo, esta empresa, pues tiene ventas totales, ¿no? Por esta cantidad de 1,950,000 pesos, pero aquí se le resta las devoluciones sobre ventas, esta cantidad de 30,000 pesos, rebajas sobre ventas, que son 20,000 pesos, ambas cuentas pues suman 50,000 pesos y las ventas netas, entonces le voy a restar en las ventas totales menos esto que está aquí, entonces serían 1,900,000. Luego tendría pues el inventario inicial que tengo aquí, las compras que yo realicé, más los gastos de compra que tengo, que son 20,000. Entonces las compras totales son 820,000. Y a esto le vamos a deducir las devoluciones sobre compras, las rebajas sobre compras, ¿no? Que serían estas cantidades de aquí. Esta sería la suma de ambas, ¿no? Le vamos a restar esto y por lo tanto tendríamos esta cantidad, ¿ok? Entonces, a esta cantidad le vamos a sumar las ventas netas y ahora sí tengo lo que sería el total de mercancías, ¿no? Que son 2 millones. Ahora, sobre esto, pues sería menos el inventario final, que sería esta cantidad que está aquí, el costo de lo vendido, que sería esta cantidad que está aquí, y entonces ya tendría mi primera utilidad, que sería la utilidad bruta. Entonces, yo le resto
esta cantidad que serían las ventas netas menos esta que es la suma de esto que está aquí y sería 900,000 pesos. Entonces, de aquí para abajo, pues todo lo demás es como lo hemos estado trabajando, ¿no? Que sería los gastos de operación, ¿no? Gastos de venta, gastos de administración, los productos financieros, los gastos financieros, ¿no? Y la utilidad de operación, que sería esta que tengo aquí. Y a esta utilidad de operación le restaríamos otros gastos, como por ejemplo pérdida en venta de mobiliario, pérdida en venta de acciones, ¿no? Otros productos que podrían ser comisiones cobradas y dividendos cobrados, ¿no? Entonces, aquí entonces sería la utilidad del ejercicio. Y esta sería la cantidad final que tendríamos. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda, me quiero quedar aquí, por ejemplo, en este. No sé, Aline, si hay alguna duda que tengas sobre cómo se reflejan estas cuentas. No, de hecho, le quería comentar que hubiera estado bien que, por ejemplo, de estos datos que nos está dando de este ejemplo de estado de resultados del centro comercial, Ujú. que nos presentara, por ejemplo, los datos como nos los ponen en la experiencia de aprendizaje, ¿no? Así todos sin acomodar para a lo mejor en la clase irlos acomodando en el momento y Ajá, ver cómo hacerlo. Porque ya. ya, por ejemplo, viendo aquí ya las cantidades, pues sí, uno hace la operación, a lo mejor ahorita con la calculadora y salen, pero a lo mejor uno puede decir, bueno, pero ¿cuáles son todos los gastos de ventas? ¿No? Entonces ya vemos así como nos las presentan en la plataforma todos revueltos, entonces decimos, Sí, pues del acomodo que hicimos ahorita, de los sueldos, de las comisiones, porque a lo mejor podríamos revolver los gastos de administración con los, ¿qué será? Con gastos financieros, bueno, pues un ejemplo. sí, sí, Entonces, sí. al momento de ver ahorita su estado de resultados, pues sí, ¿no? Lo vamos viendo, pues no se ve tan mal, pero sería lo mejor, como de más aprendizaje, Ajá, irlo haciendo con un ejemplo a lo mejor parecido a los de la experiencia para ya, que le pudiéramos entender mejor. claro. No, muy buen comentario. Sí, yo creo que lo vamos a hacer. Muy bien. Perfecto, Aline. ¿Alguna otra pregunta? No, profesor, de hecho, pues es lo que estaba revisando ahorita de las actividades que hay que hacer. Pues Ajá. hay que hacer, bueno, aparte del estado de resultados, el balance, ¿no? Así Creo es, que es lo que hemos estado haciendo así es, y creo que también hay que hacer el análisis, ¿no? así Como, es. como lo hicimos con las otras dos actividades anteriores junto con su conclusión. Bueno, le comento así rápido porque Sí. yo supongo que a lo mejor por eso no están mis compañeros porque hay clase a las 7:30. Ah, ya, Yo supongo que a lo mejor es por eso, pero pues todavía teníamos como esta media hora para poder entrar con nosotros. claro. Bueno, sí, sí, Aline, pues es básicamente lo que hemos estado haciendo, ¿no? Estar Sí, clasificando las cuentas y luego de ahí pasar a lo que sería los estados financieros, ¿no? Estos dos, sí. los de situación financiera y luego, Ujú. ya nada más analizarlos, ¿no? Que sería a través de las razones financieras. Entonces, pues ya no es algo que sea ajeno a ustedes, ¿no? Y nada más le quería preguntar porque Sí, estaba viendo yo que no sé si es necesario que nos den en los datos o faltó que se ajá. incluyera la pérdida de ejercicios anteriores o no es necesario para realizar las actividades. No, normalmente si tienes después de haber clasificado todo, Ah, sí. de haberlo clasificado, entonces, si tienes una pérdida, bueno, pues te das cuenta que efectivamente eso viene eh, pues de algún ejercicio anterior, ¿no? Ujú. Entonces, de esa manera sí, sí lo puedes, así lo registras, ¿no? Pero no, o sea, te lo pueden dar o no, Sí. porque ese vendría, por ejemplo, en otro estado financiero, ¿no? Ujú. En el del Ok. periodo anterior.
o ejercicio anterior. Ajá. ¿Vale? Ah, ok, sí pensé que era necesario, o dije, a lo mejor faltó que nos dieran ese dato para hacer ya el balance y el estado de situación, No, no, no pero es necesario. entonces si no lo dan no es necesario. No, no, no es necesario. Correcto. Ah, ok. Donde dice el armado de los estados financieros, solamente son esos dos, ¿verdad? El estado de Sí, situación financiera y el de resultados. sí, porque no hemos visto ningún otro. Ujú. Y además, yo creo que para ustedes que no son ni de contabilidad ni de finanzas, no es necesario tener los otros, ¿no? Sino en realidad con estos dos, tener un buen conocimiento de estos dos estados financieros, pues les va a ayudar muchísimo, ya sea para su negocio propio o para, si se encuentran alguna circunstancia para manejar algún proyecto o lo que sea, pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? Esos son los dos importantes, ¿vale? Ok, profesor, sí, sí, está bien. Ok, pues Bueno, nada más será eso. De todas maneras, si llega a tener alguna claro. duda o así, pues ya por la plataforma o por correo. Sí, claro que sí, Aline, por favor. Bueno, pues entonces, pues con eso terminamos. De todas maneras la subo. Cualquier duda, pues, por la plataforma. Muchas gracias. Que tengas buena tarde, Aline. Hasta Muchas luego. gracias, profesor. Va a subir el video, ¿verdad? Sí, 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 lo subo, con mucho gusto. Ah, perfecto. Muy bien. Muchas gracias, profesor. ¿De qué? Cuídate mucho. Hasta luego. Gracias, igualmente, hasta luego. Voy a parar y voy a